La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Soy Jaime Beltrán, coordinador de proyectos de la Fundación GAO. Y en esta mañana quiero agradecerles su presencia en el seminario web Gráficos sin mezclar peras con manzanas, el último del ciclo de seminarios virtuales que realiza la Fundación GAO en alianza con la Universidad del Norte y la Fundación Santo Domingo. En esta ocasión tenemos como invitado a Jorge Galindo, doctor en Sociología de la Universidad de Ginebra, quien lleva escribiendo en El País de España como columnista y analista desde junio de 2016, año en que también se mudó a Bogotá, donde reside actualmente. Desde allí, elabora artículos basados en datos que abordan aspectos de índole social, económica y política que afectan al conjunto de la región latinoamericana. Durante este seminario web, Jorge responderá a planteamientos como: ¿cuáles son las evoluciones de datos clave para seguir el ritmo de la epidemia? ¿Cómo podemos representarlas gráficamente de manera nítida y eficaz? ¿Qué atajos sirven para aclarar y cuáles oscurecen? ¿Y en qué errores solemos caer a la hora de tratar de poner en negro sobre blanco estas cifras? La dinámica de esta charla será la siguiente. En un rato comenzaremos a escuchar a Jorge, quien hará una presentación de aproximadamente 30 minutos. Luego abriremos una sesión de preguntas en la que ustedes podrán enviar sus inquietudes utilizando la caja preguntas del panel de control. Recuerden que este seminario web está siendo grabado y transmitido a través de Facebook Live y que luego podrán volver a verlo en la página de la Fundación. Además, durante la charla estaremos tuiteando desde nuestra cuenta de Twitter @FundaciónGAO. Una vez más, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Ahora demos la bienvenida a Jorge Galindo. Hola Jorge, muy buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde esté cada persona y de a qué hora vea esto. Bueno, muchas gracias a todo el mundo por acompañarnos. Como bien estaba diciendo Jaime, vamos a hablar un poco de gráficos, más que de datos de la piel que le damos a esos datos. Y bueno, yo creo que es una buena idea comenzar por preguntarnos qué es exactamente un gráfico y dar una definición que nos resulte útil y operativa. Para mí, al menos, me resulta operativo pensar que un gráfico es una manera de ordenar una gran cantidad de información para que sea más accesible que la alternativa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando decidimos si hacemos o no hacemos un gráfico y cómo lo hacemos, tenemos que pensar si ese gráfico va a ser mejor que poner esa misma información en un texto o en una tabla con esos mismos datos, o utilizar una fotografía para representarlo. En fin, lo que quiero transmitir es que hay que pensar cuándo hacer un gráfico para poder conseguir gráficos como, por ejemplo, este. Este es del equipo de datos del País en España, de Kiko Llaneras, Daniel Grasso y Borja Andrino. Lo que representa este gráfico es el tiempo que tarda en duplicarse el número de fallecidos, en este caso, por el virus. Entonces, cada línea azul para cada país representa ese número de días medio que desde el primer día con 100 casos tarda en duplicarse el tamaño de la epidemia, básicamente. Como vemos, cada país tiene su propio cuadrito con una línea azul que está destacada sobre una serie de líneas grises. Las líneas grises representan otros países que no son este. Esta manera de representar los datos me parece súper útil y muy clara porque destaca un país y te permite compararlo con otros al mismo tiempo. Te permite mirar la evolución de cada país en este dato que es clave para seguir la pandemia, que es cada cuánto se está duplicando. Es muy fácil de entender, yo creo, para el lector y además pues es bastante completo y sin duda sería superior a las alternativas, yo creo. Este sería un contraejemplo. La verdad, a día de hoy todavía me cuesta bastante y creo que a vosotros también os va a costar entender qué quiere decir exactamente este gráfico. Esto es precisamente lo que no queremos conseguir. Este gráfico intenta poner demasiados datos juntos en un solo sitio a la vez y entonces oscurece más que aclara. En este caso, parece que trata de mostrar cuándo un país está creciendo o decreciendo en el número de muertes por la epidemia respecto al día anterior y cómo se compara eso con la media total de muertes al día, lo cual es un dato que además no tiene mucho sentido poner junto al otro. ¿Por qué son fundamentales los gráficos durante la pandemia?
Primero, porque yo creo que transmiten de una manera inigualable, en eficacia y en eficiencia, información esencial para entender un brote epidémico. Si no fuese por los gráficos, yo creo que no podríamos comprender, medir y seguir día a día las dos dimensiones clave de una epidemia. ¿Cuántos casos hay o muertes y con qué velocidad están creciendo? Además de poder compararlas entre países. Es decir, los gráficos yo creo que nos ayudan con el quién, el cuándo y el dónde de la pandemia, yéndonos a las preguntas básicas del periodismo. Este es el tipo de gráfico que hemos estado viendo todos, yo creo, durante todos estos días y vamos a seguir viendo. Este también es del mismo equipo de datos del país. Lo que muestra es el número de fallecidos acumulados en escala logarítmica en cada uno de los países que representa. La escala logarítmica la tenemos en el eje vertical. A diferencia de una escala lineal, lo que pasa es que cada porción de esa escala equivalente, digamos, multiplica por 10 el tamaño de, en este caso, de fallecidos. Y en el horizontal tenemos el número de días que ha pasado en cada país desde el primer día con más de 100 casos, de manera que comparamos, digamos, curvas de forma simétrica en el tiempo. Este gráfico es muy útil porque nos da las dos informaciones fundamentales: el tamaño de la pandemia, de la epidemia en cada país, que estaría, digamos, en el eje vertical, cómo de alto llega cada una de las curvas, y la velocidad, que estaría en el eje horizontal. Es decir, a más inclinada es la curva, vemos que hay unas indicaciones que ponen se dobla cada 2 días, se dobla cada 3 días, y la de 2 días está más inclinada que la de 3 días. A más inclinada es la curva, más rápida es la pandemia en ese país. Y así podemos ver que España tiene un diferencial de velocidad con respecto a los otros países del gráfico y que entre ellos Brasil y México tendrían una evolución bastante más rápida y bastante mayor que, por ejemplo, Argentina o Chile. Hay que tener claro que cada gráfico es una decisión sobre qué destacar y qué no, qué poner dentro y qué dejar fuera. Las preguntas de qué, cuándo y dónde se pueden responder de muchas maneras durante una pandemia. Por ejemplo, tenemos que decidir si en el gráfico ponemos número de casos confirmados, número de muertes por la epidemia, número de hospitalizaciones por la epidemia, son 3 variables fundamentales para contar el tamaño. Si estamos viendo casos acumulados hasta ese día o nuevos casos que surgen ese día, si estamos mirando una media de los casos hasta ese momento o de varios días, o el dato del día. Por ejemplo, si vamos a este gráfico, aquí estamos viendo medias, medias móviles que hacen que las curvas sean más suaves. Y también, pues, si estamos mirando datos absolutos o datos per cápita. Esta es otra versión con decisiones distintas con estas preguntas del gráfico anterior. En este caso mostramos nuevas muertes en lugar de muertes acumuladas para regiones en lugar de para países, y son medias, digamos, de 7 días. Cada punto representa la media de los 7 días anteriores. Claro, al ser nuevas muertes, lo que vemos es que las curvas descienden. Si son solo acumuladas, una curva nunca desciende, porque siempre tienes al menos tantos casos como el día anterior. En este caso, sí que llegan a descender. Y cuando descienden es cuando tú puedes decir que ese brote epidémico en esa zona, en ese momento, está remitiendo. Por ejemplo, en Wuhan ha remitido del todo, la línea amarilla que vemos que baja hasta 0, en el estado de Nueva York estaría remitiendo, en Lombardía también, pero en Washington State no estaría remitiendo. Esta es la información que nos da este gráfico, que es distinta a la del anterior. Esta es otra versión también del mismo gráfico. En este caso se muestran también muertes confirmadas al día, también en una media, pero se pone para cada continente, porque estamos viendo continentes en este caso, el dato per cápita. Cuando pones un dato per cápita, yo he sido bastante crítico con estos datos y la verdad no me convence mucho, pero entiendo su utilidad. ¿Cuál es la utilidad de este dato, del dato per cápita? La utilidad del dato per cápita es que te muestra la incidencia de un virus en un lugar determinado, pero pierdes información, porque con esto no puedes ver el tamaño absoluto de la pandemia, de la epidemia en ese sitio. No puedes dimensionar si es más grande o más pequeño, pero sí puedes ver la incidencia. Como digo, cada gráfico es una decisión y ningún gráfico puede representarlo todo. Cuando intentamos que un gráfico lo represente absolutamente todo, probablemente acabemos con gráficos del tipo del torbellino, del huracán que he mostrado antes, que no se entienden de ninguna manera. Este es un gráfico que a mí me gusta mucho, la verdad. Cuesta un poco de entender. A mí me costó, digamos, 1 minuto estar mirándolo y filtrarlo y comprenderlo. Pero una vez lo entiendes, la verdad te da muchísima información y ya lo entiendes para siempre. Cada barrita que vemos en cada uno de los grafiquitos, cada grafiquito es una región de Italia. Y cada barrita representa el cambio en números absolutos de las personas hospitalizadas por COVID en esa región.
Si, por ejemplo, una semana hubo 200 hospitalizados y a la semana siguiente tienes 400 hospitalizados, el gráfico para esa semana siguiente, para la semana 2, te mostrará un más 200. Si en la semana 3 con respecto a la 2 tienes 800, te mostrará un más 400. Si a la semana 4 tienes 100, te mostrará un menos 700. Y con esto, al mapear esto, lo que consigue este gráfico es mostrarte las 3 fases clave de un brote epidémico. Primero, la fase de aceleración, en la cual cada semana tienes un crecimiento mayor que la semana anterior. Es decir, cuando las 2 primeras semanas de las que hablaba en el ejemplo hipotético que he dado, que es la parte roja de cada gráfico. Si cada semana el aumento es mayor que en la semana anterior, la epidemia está creciendo. Si cada semana, por el contrario, aún tienes más casos que la semana anterior, pero ese aumento va decreciendo, si por ejemplo en la semana 5 tienes 150 casos en hospitales, en la semana 6 tienes 200 casos, ha habido un crecimiento de 50, y después en la siguiente semana, en la semana 7, tienes 225 y es un crecimiento de 25, el crecimiento existe, pero está decreciendo, estás desacelerando la pandemia. Y por último, si en la siguiente semana pasas a tener 0, pues entonces tienes un número negativo. Esa es la parte azul del gráfico, que está por debajo de 0 y que nos muestra cuándo se reduce realmente la pandemia. Por eso me parece que este gráfico concentra muchísima información en poco espacio. Hemos hablado del dónde, el cuándo, el quién o el qué. ¿Puede un gráfico hacer algo por la pregunta última, la que a todos nos interesa, que es el por qué? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en ciertos países la epidemia está siendo más grave que en otros? ¿Por qué en ciertas ciudades dentro de ciertos países también lo está siendo? ¿Por qué a veces es más rápida? ¿Por qué a veces no? La causalidad, los efectos, o sea, las relaciones de causa-efecto no pueden determinarse solo con un gráfico, ni mucho menos. Pero los gráficos yo sí creo que pueden ayudar a discernir ciertos patrones que después habrá que confirmar o desmentir. Este es un gráfico mío en el cual trato de mostrar uno de esos patrones. Como vemos, cada línea en el gráfico representa un país. Hay 5 países de Latinoamérica y 5 países de Europa. Y en cada columna lo que represento es el número de casos detectados. De manera que alineo los países no en función de la fecha, sino en función de los casos detectados en cada país. Los alineo para mostrar qué dato. Este es el color del gráfico. El color del gráfico es la reducción de tránsito en las calles con respecto a un punto de referencia que es enero. Cuando el cuadrito es totalmente negro, por ejemplo, en Argentina, después de 100 casos, significa que la reducción es prácticamente del 100%. Es decir, que casi todo el mundo que estaba en enero en las calles, con más de 100 casos en Argentina, se estaba quedando en casa. Cuando el cuadrito es más claro, por ejemplo, cojamos la línea de Alemania y pongámonos también en 100, 250 casos, eso quiere decir que en Alemania, con ese número de casos, había un 30% más o menos de reducción, de 30-35% de reducción de tráfico en las calles. Se estaba quedando en casa 1 de cada 3 personas en comparación con enero. Este gráfico yo lo uso para mostrar que en los países de Latinoamérica la gente se quedó desde antes en casa. Desde antes no con respecto a la fecha calendario, sino con respecto a la evolución de la epidemia, que es lo que importa, a cuántos casos detectados había en ese momento. Y yo creo, y eso es lo que explico en el artículo que rodea este gráfico, que eso ayuda a entender, o es para mí la variable clave para entender por qué durante marzo y abril el crecimiento de la epidemia en Latinoamérica fue menos pronunciado que en Europa. Ya veremos qué pasa en mayo, ya veremos qué pasa en junio y durante el resto del año. Este es un gráfico que se publicó, como digo, el mes pasado. Esto es otra manera de ver este mismo dato, en este caso con un gráfico de correlación. En el eje horizontal muestro esas reducciones de tránsito en las calles para cada país. Cada puntito representa un país, los puntitos verdes son países latinoamericanos. Y en el eje horizontal, las muertes acumuladas 3 semanas después de ese día en el que observo esa reducción. De manera que puedo decir, por ejemplo, que a mayor es la reducción de tráfico observada en el día de la tercera muerte detectada en el país, menos muertes acumuladas había 3 semanas después. Esa es la parte inferior izquierda del gráfico. En la parte superior derecha del gráfico tenemos que a menor es la reducción, que ese punto que está sobre el número 40, de hecho es Italia, si no recuerdo mal, a menor es la reducción en la tercera muerte, mayor fue el número de muertes acumuladas. Este gráfico no cierra
la pregunta de causalidad, pero sí nos da una pista de que hay un patrón. Cuando la gente se estaba quedando más en casa desde el principio de la pandemia, esta era más grave en esa zona, contada por número de muertos, 3-4 semanas después. Este es otro gráfico de correlación, pero que busca cuál es el punto de conexión entre otras dos variables de las cuales también se ha hablado bastante y que a mí es una cosa que me interesaba particularmente. Sabemos que con otros virus, con otros coronavirus, de hecho, el clima afecta. El clima afecta reduciendo la rapidez de la transmisión, porque los coronavirus aguantan menos sobre las superficies, porque tienen menos vida útil, etc. No lo sabemos a ciencia cierta con este porque es muy nuevo. Entonces, decidí coger los datos que tenemos para municipios en Colombia y en México, que son dos países interesantes para hacer esto porque tienen variedad de clima dentro de los mismos países. Por una cuestión de altitud, sobre todo, digamos, las temperaturas medias son muy distintas en municipios dentro de países que por lo demás son idénticos. Y cogí la temperatura, en este caso a 30 de abril, que es cuando hice el gráfico, en cada uno de esos municipios, que es el eje horizontal, y la comparé con la inclinación de la curva de contagio, es decir, con cómo de rápido se había difundido la epidemia en ese municipio, para ver si la hipótesis de partida, que es como digo, que el calor ayuda a unas velocidades más lentas, se cumplía o no se cumplía. De nuevo, cada punto es un municipio. Y lo que vemos es que la relación existe, pero es mucho más débil que en el caso anterior. Aquí tenemos una relación positiva bastante fuerte, determinada por la inclinación de la curva, y aquí la curva, la línea, es prácticamente plana. Sí que hay una cierta relación, sí que parece que en lugares más fríos el contagio es más rápido, pero no es una relación súper fuerte. Este gráfico nos habla de que el clima no va a ser probablemente lo que va a salvar a ningún país o ninguna región del mundo. A veces, con este tipo de gráficos, lo que interesa es aquellos que se salen del patrón de relación esperado. Entonces estaríamos como dándole la vuelta a la utilidad del gráfico. Este muestra la relación, de nuevo, entre la velocidad de crecimiento de casos confirmados en el eje vertical, igual que el anterior, pero en el eje horizontal, en lugar de utilizar clima, lo que utilizo es la densidad de población, habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí la relación es mucho más obvia. O sea, es mucho más intuitivo pensar para todos que a mayor densidad de población, más rápido se difundirá el virus porque el contacto físico es más frecuente entre las personas. Cada punto, de nuevo, es un municipio, en este caso, de México, únicamente. Dos cosas interesantes. Una es que la relación efectivamente existe, como cabría esperar, pero además hay una especie de efecto multiplicador a partir de densidades medias altas, lo cual tiene sentido porque el contagio no es un fenómeno lineal, sino exponencial. Como cada persona puede contagiar este virus a de media 2 o 3 personas, es normal que veamos fenómenos de multiplicación más rápidos cuando la densidad crece por encima de cierto umbral. Pero lo que me interesa realmente es la segunda cuestión, que es esos municipios que están con un recuadro destacados que se salen de la línea de relación y de tendencia. Culiacán, el centro dentro de Tabasco, Tijuana, Mexicali, Benito Juárez, en Quintana Roo, son municipios que tienen una velocidad de crecimiento de casos confirmados que está por encima de lo que cabría esperar por su densidad. Bastante por encima, muy por encima del caso de Culiacán, por ejemplo. Para mí esto es interesante porque lo que nos dice es que algo está pasando en esos municipios, algo que debemos investigar con detalle, con trabajo periodístico, probablemente, que no está siendo explicado por una relación tan obvia, en principio, como densidad y velocidad de crecimiento de casos confirmados. Entonces, este gráfico te da una pista de a dónde mirar. ¿Qué más pueden hacer los gráficos por ti o por mí o por nosotros, por los que contamos historias en público, por así decirlo, durante una pandemia? Pues además de mostrarte el ritmo y el tamaño de la misma, yo creo que pueden contarte historias por sí mismos. Historias que no tienen que ver necesariamente con el número de casos, ni con el número de muertos, ni de hospitalizaciones. Yo creo que quien está haciendo muy bien este trabajo durante esta epidemia es el equipo de datos de The Economist. Este es un ejemplo. En este gráfico, que son dos en realidad, lo que tratan de transmitir es que la violencia doméstica puede estar aumentando durante las cuarentenas por el virus. El primer gráfico es para Estados Unidos, el segundo es para Dinamarca. En Estados Unidos lo que nos muestra es, a partir de un punto de inicio antes del lockdown, es decir, antes de la cuarentena, cuál es el número de crímenes reportados en azul oscuro de violencia doméstica, en azul clarito todos los otros crímenes. Como se ve, la línea de todos los otros crímenes desciende, hay menos crímenes, este es un fenómeno que hemos visto en otros muchos lugares del mundo, pero
la línea de violencia doméstica se mantiene y aumenta desde el momento en el cual empieza el lockdown, empieza la cuarentena. Entonces, esto es algo súper visual, sí que te explica muy claramente que hay una historia ahí. Lo mismo con Dinamarca. Justo antes del inicio de la cuarentena, en este caso son llamadas a centros de emergencia, a refugios de emergencia para víctimas de violencia doméstica, también hay un aumento muy considerable justo antes del inicio de la cuarentena, cuando esta probablemente ya estaba anunciada en Dinamarca. Como digo, estos gráficos, además, utilizando dos países tan distintos como Dinamarca y Estados Unidos, te cuentan una historia. Te cuentan una historia relevante para el público, en este caso, sobre qué pasa con la violencia doméstica durante las cuarentenas. Este es un dato bastante más ligero que el anterior. Habremos visto muchos gráficos de este tipo, yo creo, estos días, gráficos en los cuales hay una cierta tendencia día a día que de repente explota durante la pandemia. Esta es la forma del gráfico, de hecho, de las tasas de desempleo en muchos países, pero en este caso lo que usa la persona que hizo el gráfico es el uso de la palabra unprecedented en inglés, es decir, sin precedentes, que explota de manera sin precedentes, se multiplica por 3, de hecho, justo desde el momento del inicio de la pandemia, digamos, dando una idea de la cantidad de fenómenos sin precedentes a los que nos estamos enfrentando. Es un gráfico, como digo, un poco, digamos, meta o ligero, pero yo creo que da una idea de cómo lo que llamamos un outlier, es decir, un dato que se sale de lo normal, también te cuenta una historia. Yo creo que los gráficos también pueden ayudarte a revelar ciertos datos durante la pandemia que si no estarían ocultos. Y yo los he intentado utilizar así en algunas veces. Por ejemplo, este también es un gráfico de municipios de México, perteneciente al mismo artículo que el anterior, que pone en relación dos variables aparentemente súper obvias de correlacionar, ¿sí? El número de muertes confirmadas en el municipio en el eje vertical y el número de casos detectados en el municipio en el eje horizontal. Claro, es que es, digamos, de cajón, sería lógico, cualquiera te diría, pues obvio que hay una relación positiva entre ambas variables, perdón. Sí, de nuevo lo interesante es aquellos casos que se salen de esa tendencia obvia. Sobre todo uno, Ciudad Juárez, en Chihuahua, que como vemos está bastante a la izquierda de la curva, es decir, bastante más abajo en el eje horizontal de casos detectados, pero arriba de lo que le correspondería por casos detectados en muertes confirmadas. De hecho, si uno calcula cuál sería el porcentaje de personas de muertes detectadas sobre el total de casos detectados en Ciudad Juárez, le sale que serían como 30 de cada 100, lo cual es un dato absurdo cuando lo comparamos con la letalidad observada del virus en otros lugares, que es la línea roja de este gráfico allá abajo, que es como 1 de cada 100 aproximadamente. O incluso cuando lo comparamos con el lugar de México, el municipio de México, con un resultado más bajo en esta división, que es Tlalpan, que está al sur de Ciudad de México, que es 4 de cada 100. Claro, parece poco probable que la enfermedad en Ciudad Juárez sea 30 veces más mortal que en el resto del mundo. Lo que parece más probable es que hay muchísimos casos sin detectar, es decir, que el denominador de esta división en Ciudad Juárez es anormalmente pequeño. Y de hecho, cuando uno observa la situación en Ciudad Juárez sobre el terreno, y ahí podéis leer varios reportajes en El País y en otros medios sobre este particular, lo que ve es que efectivamente en Ciudad Juárez solo se estaban contando muertos en un momento dado y había una relación bastante fuerte entre contagio, ausencia de reportes y la situación en las fábricas maquiladoras que mueven la economía de la zona en cierta medida. Entonces, esta división te muestra que hay algo ahí, hay algo oculto que vale la pena investigar, como digo. Este es otro caso de revelación de datos que si no estarían ocultos. En este caso estarían ocultos porque es difícil de contar todos los muertos, por desgracia, que suceden por una pandemia. Lo que hace aquí el Financial Times es calcular cuál es el exceso de muertes en un momento dado, que es el actual, en cada uno de estos países con respecto a la media de muertes en ese momento del año en los años anteriores. Por ejemplo, el primero a la izquierda, que es Inglaterra y Gales, lo que observa este método es que hay 27.000 muertes de más
con respecto a lo que era habitual en esta época del año en ese lugar. Si ese número está bastante por debajo, como es el caso del número de muertes confirmadas por COVID, esto nos indica que hay un infrarreporte de muertes, porque lo más probable es que este exceso de mortalidad sea atribuible a lo que es distinto este año con respecto a los años anteriores, que es la pandemia. Entonces, este es un gráfico, este tipo de gráficos lo vamos a seguir viendo. El Economist lo hizo, El País lo ha hecho. El País, de hecho, hace 4 días el equipo de datos de España encontró 8.000 muertos de exceso en España con respecto a los 26.000 que ya están detectados. Y esto te da una idea de hasta qué punto el tamaño de la pandemia puede ser incluso mayor de lo que estamos viendo con los datos clínicamente confirmados o confirmados por pruebas diagnósticas. Esta aproximación se puede hacer también, por ejemplo, con aquellos países que nos ofrecen datos de enfermedades respiratorias. El cuadro clínico de esta pandemia no es fácilmente distinguible, de este virus y de la enfermedad que provoca, que es la COVID, no es fácilmente distinguible del cuadro clínico de una infección respiratoria, de una neumonitis, incluso de cuadros de influenza, de gripe. Entonces, si tenemos datos diarios, semanales, mensuales, a tiempo casi real durante 2020 de este tipo de cuadros en boletines epidemiológicos, por ejemplo, México los tiene, la ciudad de Bogotá también los tiene, y vemos que hay un exceso, sí, con respecto a lo que sería habitual para ese momento del año en años anteriores, podemos pensar que ese exceso se debe precisamente a la pandemia. Y si ese exceso es superior a los casos detectados, podemos calibrar más o menos cuál es el infrarreporte de casos en ese lugar. Por ejemplo, en México, Bloomberg sacó una pieza justo con este dato, sin gráfico, pero con este dato tal cual. Y en Bogotá, cuando miras los datos, no hay exceso, al contrario, hay menos todavía. Entonces, este tipo de indicadores nos ayudan, comparar con medias anteriores, nos ayudan a dimensionar la pandemia más allá de lo que nos dan los datos oficiales de conteo, que están sesgados, por desgracia, porque la capacidad de conteo, no porque haya intención ni mucho menos, al contrario, la intención es contar los máximos posibles, al menos en la mayoría de países, sino porque las capacidades de los países para hacer pruebas son las que son. Yo creo que también los gráficos pueden ayudarnos durante una pandemia a dimensionar la incertidumbre, cuando están hechos para ellos. Digamos que te ponen en el lado bueno de la paradoja de Sócrates. Es mejor saber lo que no sabes que pensar que sabes cuando en realidad no. Es decir, es mejor conocer la medida de tu ignorancia. Aquí en este gráfico yo lo que traté de hacer, o estoy tratando, porque es un gráfico que voy a ir actualizando, de hecho ya necesita actualización porque tenemos datos nuevos, es cuál es la estimación de letalidad entre el total de infectados con el virus. Sabemos que durante una epidemia, en mitad de un brote epidémico, no nos basta con dividir y graficar el número de muertos entre el número de casos observados en una ciudad o en un país para conocer la letalidad del virus. ¿Por qué no nos basta con eso? 2 razones. Una, faltan casos por detectar y muertes también, como hemos visto, pero sobre todo casos. Los casos leves y asintomáticos rara vez se detectan y hay muchos casos asintomáticos de gente que no presenta síntomas que son portadores de este virus y 2, porque la pandemia está en marcha y la gente, siento ser tan crudo, pero tarda en morirse. Hay un plazo de entre 2-3 semanas, o 1, 2, 3, 4 semanas entre el momento de infección y el momento de fallecimiento. Entonces, si divides simplemente, puedes estar dividiendo cosas que no se corresponden en el tiempo entre sí. Afortunadamente, hay científicos que están haciendo, hay epidemiólogos que están haciendo estudios con poblaciones donde la epidemia ya ha terminado para decirnos cuál es más o menos la mortalidad. Pero incluso en estos estudios hay desacuerdo. La mortalidad no, perdón, la letalidad. Pero incluso en estos estudios hay desacuerdo entre la letalidad. Y este desacuerdo es grande. De hecho, vemos que las estimaciones más benévolas le dan al virus una letalidad de 0,15, es decir, 1 de cada 600 personas que contraen el virus acabaría por morir, y las peores están casi en el 1%, es decir, casi 1 de cada 120, 1 de cada 100 personas que contraen el virus acabarían por fallecer. Entonces, cuando los mapeo todos, lo que veo es que el rango de incertidumbre es grande. Pero aún así, si veis el punto rojito de arriba, la gripe común tiene una tasa de letalidad sobre infectados probable bastante menor a la estimación más benévola sobre este virus. Entonces, lo que intento con este gráfico es transmitir todo eso al mismo tiempo.
Es verdad, no sabemos la letalidad del virus, pero al mismo tiempo, por lo que sabemos hasta ahora, es peor que la gripe común. En este gráfico lo que hago es utilizar precisamente estos datos de letalidad real y los comparo con la división naïf de muertes entre casos detectados en cada país, utilizando un modelo matemático que es un poco complicado de explicar. Si alguien tiene alguna duda, después podemos hablarlo con calma, para proyectar cuáles son los casos ocultos en cada país. Simplemente comparo y si, por ejemplo, en México la letalidad observada naïf es del 9%, yo sé que esto es imposible o que es muy poco probable que el virus sea 10 veces más letal en México de lo que es en el resto del mundo, o 20 veces más letal. Entonces lo que hago es, bueno, asumiendo que la letalidad real es de X, yo creo que el denominador de esta división, el número de casos, está infraestimado en este número. Y lo que me sale, por ejemplo, para México es que yo creo que entre un 94 y un 98% del total de casos reales no están siendo contados en México. Dicho de otra manera, que es posible que México solo esté contando entre un 2 y un 5% del total de casos. De nuevo, esto nos da una medida aproximada de nuestro desconocimiento y creo que por eso es útil. Y nos permite comparar. Chile, que es el país que más pruebas está haciendo en Latinoamérica, tiene una infraestimación bastante menor a la que tiene México, por ejemplo. Me gustaría cerrar con la idea de que los gráficos no son solamente datos. Gráficos sin datos también albergan la capacidad de transmitir ideas abstractas y complejas de manera aproximable y sencilla. Este gráfico que vemos aquí, el recorte está hecho así a breve, porque quiero que veamos todos de dónde salió. Es el gráfico de aplanar la curva, que todo el mundo ha visto durante estos meses, que los políticos han incorporado como parte de su discurso habitual y los periodistas también lo hemos hecho. Y aquí este es el punto del que sale en esta pandemia. El origen es más complicado y más largo, pero en esta pandemia el primer uso viene de, se llama Rosamund Pike, si no recuerdo mal, la persona del equipo de la data journalist del equipo de la periodista de datos del equipo del Economist, que lo utilizó por primera vez en una pieza el 29 de febrero. Esta es la pieza y quería que se viese en contexto, es un gráfico pequeño, como siempre los del Economist, el contexto en el cual fue usada, explicando simplemente cuál debería ser o cuál podría ser una estrategia. Entonces, este gráfico abstracto ha tenido sus más y sus menos, sus pros y sus contras, se ha convertido un poco en una herramienta política, pero creo que también, al principio al menos, consiguió transmitir muy bien la necesidad imperiosa de no saturar el sistema sanitario. Y creo que por eso, solo por eso, ya fue un esquema muy valioso durante el primer mes, los 2 primeros meses de la pandemia, y que pues son el mérito básicamente de una periodista de datos o de un equipo de periodismo de datos. Y esto es de Jessica Haji, es una visualizadora barra dibujante, artista que me gusta mucho. Es un diagrama de Venn que sacó al principio de la pandemia. Ya lleva años haciendo este tipo de diagramas dibujados con bolígrafo sobre estas tarjetas con líneas con efecto escuelero, que me parece que transmiten conceptos sencillos de una manera muy esquemática y poderosa. Y este diagrama de Venn solo representa que la esperanza de la humanidad está en el punto de la intersección entre el jabón y el agua. Es decir, es otra manera de decir, lávate las manos. Bueno, muchísimas gracias. Quedo a vuestra disposición para las preguntas que me transmita Jaime ahora o en el futuro. Aquí tenéis mi correo electrónico para entrar en contacto conmigo cuando lo deseéis. Gracias. Muchas gracias a ti por esta presentación, Jorge. Te cuento que tenemos una primera pregunta que nos llega desde Cartagena, Colombia. La hace Carol Pineda. ¿Cuál es la diferencia entre un gráfico logarítmico y uno lineal? ¿Qué cambia entre las variables que se utilizan entre el uno y el otro? Vale, estoy volviendo atrás en la presentación para ir al gráfico logarítmico estrella que todos hemos visto. No digo el del país necesariamente, digo el tipo de gráfico. Este es un gráfico con una escala logarítmica. La escala logarítmica se refiere al eje vertical, como digo, y la diferencia entre una escala logarítmica y una escala lineal es que en una escala lineal cada porción del gráfico, cada área física, corresponde con una unidad de manera, valga la redundancia, lineal. Es decir, que cada centímetro en escala, por así decirlo, equivale a 1 o equivale a 10 de manera constante.
Sin embargo, en un gráfico logarítmico, como es este, el caso, en realidad cada área lo que hace no es sumar números de manera lineal, sino que los multiplica. Por eso, en estos 2 dedos, 3 dedos que va del 1 al 10, el dato se multiplica la escala se multiplica por 10. En los siguientes 2, 3 dedos, digo dedos y uno pone los dedos sobre la pantalla, la escala se multiplica de nuevo por 10 y llega hasta 100. Y otra vez para el siguiente, y así de manera infinita. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no hiciésemos esto, pasarían dos cosas. Primero, la diferencia entre estas curvas que vemos dibujadas sería demasiado grande como para caber en una página o en una pantalla. Porque al final, si los volúmenes son muy distintos, simplemente no te caben en el gráfico y las curvas más pequeñas quedan muy achatadas, muy abajo y no se distinguen para nada. Y uno no puede distinguir ritmos y tamaños de una manera clara. Y la segunda razón es porque si este gráfico no tuviese una escala logarítmica, sino que la tuviese lineal, el gráfico siempre, al menos mientras los casos crezcan, sería como una curva que se vuelve vertical y es vertical para siempre, hasta que dejan de haber casos. Y digamos que eso visualmente tampoco es fácil de comprender, tampoco es fácil de entender, sobre todo para hacer seguimiento a la pandemia. Puede ser muy gráfico para utilizar la escala lineal para fenómenos exponenciales que crecen de manera vertical de primeras, porque te presenta la imagen de que el fenómeno es exponencial, pero después no hacen fácil seguir los ritmos, en este caso de la epidemia, de país a país. Por lo demás, no cambia nada más. Es un cambio en la escala, en la manera de representar los datos. No cambia la naturaleza de los datos que uno está mostrando. Ok, continuamos ahora con una pregunta que le hace Juan Bautista de la Fraternidad de Reporteros desde México. ¿Cómo debe relacionarse el ilustrador con el reportero o jefe de sección para interpretar la Fantástica pregunta. y evitar el error? Fantástica pregunta. La verdad es que aquí podría extenderme mucho, voy a intentar no hacerlo. Claro, aquí hay un legado, como en tantas otras cosas en las redacciones, de cómo era esa relación antes de que existiese lo digital, cuando era todo en papel. Entonces, digamos que la relación era distinta porque había que pintar físicamente, había que ajustarse a tamaños de página, había que tener una serie de habilidades si uno graficaba datos que se relacionaban más con el diseño gráfico. Ahora, en la fase digital de la información, de la difusión de información, del periodismo en la cual nos encontramos, esas habilidades obviamente siguen siendo importantes, pero se añaden las habilidades de trabajar con grandes volúmenes de datos. Y claro, entonces digamos que la relación ha cambiado un poco y es un poco una relación a tres bandas. Entre quien tiene la capacidad de ilustración, quien tiene la capacidad de trabajo con los datos y quien tiene la capacidad de reportería. Y además hay que juntar un poco el legado existente con la actualidad. Yo creo que hay varias relaciones posibles. Una, que a mí me funciona bien, es que si uno está en el lado de mirar bases de datos grandes, de mirar datos constantemente, lo que digo es que forma parte del nuevo set de habilidades de alguien que trabaje con datos, puede estar pendiente y atento a historias, a noticias, a cosas que pueden orientar la cobertura. Pero eso sí, que va a necesitar y tiene que reconocer que necesita del trabajo de reportería sobre el terreno para completarlo. Y al revés, alguien que está sobre el terreno puede estar observando un fenómeno que los datos obvios no están dando y puede dar la voz de alarma, entre comillas, a la persona que está en la parte de datos para decirle, oye, aquí está pasando algo de lo que no estamos informando, que yo estoy viendo a pie de calle. ¿Puedes mirar los datos a ver si efectivamente se refleja de alguna manera? Y decir sí, no. Es un poco una relación simbiótica en la cual, digamos, se reconoce que el conjunto de habilidades y la manera en la cual está mirando la realidad cada uno es distinta, pero también es complementaria. Entonces yo creo que ese es el punto ideal, de manera que la persona que está con los datos pueda alimentar la agenda informativa e iluminar aspectos ocultos de la realidad y también pueda aprovecharse de la persona que está en la calle, que está haciendo reportería, que está hablando con los políticos, que está, digamos, haciendo el trabajo de periodismo más clásico, de reportería más clásica, para, a su vez, saber a dónde mirar en los datos. Yo he utilizado ambas y, la verdad, ambas me parecen necesarias. No puede vivirse la una sin la otra. Yo creo que ese es el tipo de relación ideal, ¿vale? Más bien simétrica,
con áreas de especialización diferenciadas, pero teniendo en cuenta que estamos mirando al mismo fenómeno. Si intentamos compartimentar demasiado la relación, de manera que el que hace datos es el de los datos y el que hace reportería es el de la reportería, yo creo que le estamos en cierta medida fallando a la audiencia, porque lo que quiere o lo que necesita la audiencia es una visión complementaria y holística del fenómeno. Es difícil de conseguir esta relación, depende muchas veces de la manera en la cual está montada la redacción, de las relaciones interpersonales y demás, pero yo creo que es lo ideal, ¿sí? Un reconocimiento mutuo de las especialidades de cada uno, de cada área, y un contacto constante con siempre la idea de contar, de responder a las preguntas centrales de manera conjunta, por así decirlo. Ok, continuamos ahora con una pregunta que la hace Miguela Benítez desde Paraguay. Ella dice, la cantidad de información en un gráfico puede llegar a confundir. ¿Hay límite a la hora de mostrar el cómo, el dónde y el por qué? No he escuchado la primera, puede llegar a confundir y después se fue un momento la conexión. ¿Me puedes repetir, Jaime, por favor? Ok, la cantidad de información en un gráfico puede llegar a confundir. ¿Hay límite Sí, a la hora de mostrar el cómo, el sí, dónde y el por qué? sí, sin duda. Esto es lo que quería transmitir con la idea de que cada gráfico es una sobre qué destacar y qué no. No podemos contarlo todo en un gráfico, no debemos contarlo todo en un gráfico. Este gráfico es un ejemplo de tratar de contar demasiadas cosas en un solo gráfico y por eso es tan difícil de entender, yo creo, por lo menos a mí me resulta difícil de entender. Eh, si tratamos de contar al mismo tiempo, si las muertes están creciendo o decreciendo en cada país, si están creciendo o decreciendo con respecto al número medio de muertes al día en cada lugar, y además tratamos de meter 6, 8 países al mismo tiempo con textos referidos, con fechas por un lado y textos referidos a lo que está pasando en cada país en cada momento, estamos metiendo demasiada información para responder a esas preguntas en un mismo gráfico. Yo creo que es mejor coger un solo dato. Voy a volver al gráfico de hospitalizaciones, que solo habla, el gráfico de hospitalizaciones del Financial Times solo habla de hospitalizaciones en cada momento. Y ya está, en varias regiones. De por sí el gráfico ya es bastante complicado, en el sentido de que nos requiere, como lectores, un esfuerzo y un ratito para mirarlo. Pero una vez lo entendemos, decimos, wow, ¿cuánto me está explicando este gráfico? Yo creo que es mejor eso, este gráfico deja muchísimas cosas fuera, pero lo que deja dentro del gráfico te ilumina una parte de la realidad que es súper útil para entender cuál es la marcha de la pandemia en cada sitio. Yo creo que eso debe ser nuestro objetivo cuando estamos haciendo un gráfico. Es, bueno, ¿qué parte de la realidad quiero iluminar que no podría iluminar de otra manera? ¿Y qué es imprescindible? ¿A qué no puedo renunciar para iluminar esa parte de la realidad? Si no es imprescindible, quítalo del gráfico. Esto es algo que en lo que yo reconozco que me cuesta. O sea, a mí me cuesta una vez diseño un gráfico editarlo. Esto es como un texto. Todos estamos acostumbrados a coger un texto que nos quede muy bonito y después llegue un buen editor, porque los buenos editores borran más que escriben y nos borre todo lo que realmente es superfluo, aunque nosotros teníamos una especie de apego emocional a esa parte del texto. Con un gráfico es igual. Más te vale editar, más te vale quitar cosas y más te vale no responderlo a todo, porque lo que quieres es iluminar una parte de la realidad con la luz más potente de la que dispongas. Ok, Jorge, te cuento que tenemos varias preguntas relacionadas con hacer los gráficos más entendibles. Entonces, como hay muchas preguntas relacionadas a esto mismo, Sí, juntaré dos que creo que lo resumen. Entonces, ok. José Francisco, periodista freelance desde Chile, dice, ¿cómo podemos los periodistas saber que un gráfico es entendible y cualquier persona entenderá los datos y la historia que queremos transmitir a través de esta herramienta? La segunda pregunta la hace Sheila Arias. ¿Los gráficos son hoy la mejor manera de contar esta historia de la pandemia? ¿Y cuáles son las variables principales que debemos considerar para narrar de manera clara y sencilla? Bueno, por desgracia, cuando estamos trabajando con gráficos, estamos trabajando con un lenguaje que no es universal, a diferencia de nuestro idioma, que sí que es más universal, aunque hay registros de lenguaje que son más técnicos, más complejos y otros menos. Pero digamos que el grado de conocimiento y universalidad del lenguaje es mayor, de la lengua común es mayor que el de los gráficos. Entonces tenemos que asumir que siempre va a haber un proceso de aprendizaje para la audiencia cuando ponemos un gráfico ante ellos y que cuando ponemos un gráfico ante ellos también va a haber
va a haber una exigencia que no está claro que todo el mundo pueda cumplir y debemos tenerlo muy, muy, muy en cuenta, considerando cuál es nuestra audiencia. Con personas de edad más avanzada, por ejemplo, o con personas con un grado, con un acceso a educación matemática menor, pues los gráficos van a ser más complicados de entender, incluso aquellos que nos puedan parecer más sencillos. Entonces, esto es algo que siempre tenemos que tener presente porque la información debe ser accesible. Entonces, no usemos un gráfico si nuestra audiencia no va a poder entenderlo. O pensamos que una parte importante o clave de nuestra audiencia no va a poder entenderlo. Ahora bien, sí hay maneras de hacer los gráficos más accesibles y más comprensibles. Por ejemplo, considera las claves que ya entiende la audiencia desde el principio o las formas de gráfico que ya entiende. Por ejemplo, este gráfico, que de por sí es complicado, utiliza las barras y utiliza números absolutos, que son más fáciles de entender que los porcentajes y son más fáciles de entender que, digamos, las líneas o las curvas, que requieren un aprendizaje un poco mayor. Entonces, dice, bueno, ya que voy a mostrar un dato complejo y que requiere un poco de un tiempo para ser entendido, voy a utilizar un lenguaje estético que sea más sencillo. Entonces hay que buscar esa clase de negociaciones. También hay que, si estamos ante un fenómeno tan global y tan, digamos, tan prevalente ahora mismo en el ciclo de noticias como es este, hay que aprovechar también el hecho de que estamos todos mirando a lo mismo. Y con esto respondo también en parte a la segunda pregunta. Sí creo que los gráficos son una parte, no sé si la mejor, pero sí imprescindible, totalmente imprescindible para entender el funcionamiento de una epidemia, el avance de una epidemia, porque no hay otra manera de agregar datos de una manera tan clara. No puedes hacer tablas con miles de casos, ¿vale? Ni textos con miles de casos. Claro, es verdad que hace 3 semanas, un mes, 2 meses, la exposición como audiencia y como, digamos, comunicadores que teníamos a gráficos de escala logarítmica o de curvas acumuladas con medias móviles era mucho menor. Sin embargo, yo creo que el hecho de que nos hayamos pasado semanas con este tipo de gráficos como el que estamos viendo en el Financial Times ahora en pantalla, ha ayudado a que todos, al menos, aunque no entendamos exactamente qué es una escala logarítmica, aunque no entendamos exactamente qué es una media móvil, sí que tenemos la intuición de que lo que muestra esta curva es que a más inclinada, más rápida va la epidemia y que a más alto, más grande es la epidemia y que cuando empieza a bajar o empieza a aplanarse en el caso de una escala logarítmica de acumulados como esta, es que a ese país le está empezando a ir mejor. Esos son procesos de aprendizaje colectivo, por así decirlo, que no están dados. O sea, no solo tenemos por qué jugar con el conocimiento que existe en un momento en la audiencia. Podemos empujar entre todos un poco ese conocimiento y creo que en este caso lo estamos haciendo. Hay que hacerlo, eso sí, teniendo en cuenta lo primero que he dicho, que es que cada vez que uno pone una parte nueva del lenguaje sobre la mesa, está exigiéndole algo y puede que haya un porcentaje de la audiencia que no lo vaya a poder superar ese filtro que estamos poniendo. Entonces, nunca hay que quedarse solo con eso, por eso digo que los gráficos yo creo que son necesarios, pero no son suficientes, ¿sí? Siempre hay que complementar con otras cosas, siempre hay que presentar la información de otras maneras para evitar que ese filtro sea total y que haya gente que se quede por fuera de la información. Con claves más específicas para esos perfiles que no están tan acostumbrados a mirar gráficos, pues quizás como digo, es útil utilizar aquellas formas más habituales, como por ejemplo las barras. Es útil utilizar colores, sin duda alguna, de intensidad. Yo creo que eso da ideas muy, muy claras. Es útil utilizar la menor cantidad de información posible en un solo gráfico, de manera, de hecho, tiene mucha información. O sea, podría hacerse esto mismo solo con Italia, que solo sería un gráfico, reducir la cantidad de información y entonces sería mucho más accesible y tomar ese tipo de decisiones de una manera más dura, en el sentido de, bueno, voy a dejar fuera más información para que el gráfico sea más claro y sea más accesible. Ok, continuamos ahora con una pregunta que hace Gustavo Castillo. En realidad hace 2 preguntas. Perdón, es que me ha faltado Okay. responder disculpa que te he interrumpido, Jaime, a la cuestión de cuáles son los datos clave. Vale, los datos clave yo creo que están un poco resumidos en esta diapositiva. Es casos, muertes y hospitalizaciones detectadas, ¿vale?
tanto acumulados como nuevos. Estas dos primeras líneas son los datos clave para seguir, para seguir la evolución de la epidemia, y creo que hay que complementarlos con el dato también de casos, muertes y hospitalizaciones, no solo de casos confirmados, sino también la media de la población. Por ejemplo, Bogotá, la ciudad de Bogotá ofrece los datos de porcentaje de ocupación de camas hospitalarias independientemente de si son por COVID o no. Y también ofrece México y Bogotá, como he dicho antes, el número de infecciones respiratorias independientemente de si son COVID o no. Y hemos visto el gráfico de exceso de mortalidad en cada país antes, independientemente de si es COVID o no. Yo creo que esos son los datos clave en los que tenemos que fijarnos, tanto aquellos de casos confirmados como no confirmados, de muertes confirmadas como no confirmadas y de hospitalizaciones confirmadas como no confirmadas, para seguir la pandemia. Y tenemos que mirar ambos al mismo tiempo, de manera que si los confirmados están reportando, nosotros podamos hacer saltar la alarma mirando los agregados con respecto a la media de años anteriores. Perdona, Jaime, es que había dejado eso por responder. Sigue. Vale, no te preocupes. Te cuento que tengo ahora dos preguntas que hace Gustavo Castillo, pero así como estas hay varias. Entonces creo que estas las resumen muy bien. ¿Cuáles son las fases que emplea para la construcción de uno de estos gráficos? ¿Y qué programa o plataforma en línea recomienda para visualizar los datos? Ok, sí, en esta parte no he querido entrar en la presentación, ha sido expreso porque esto requeriría de varios talleres separados. A mí me ha costado, no es que me haya costado, es que me cuesta, o sea, yo cada día aprendo a utilizar herramientas nuevas, hay muchísimas herramientas. Yo creo que, por dar un par de pinceladas, es muy útil aprender a utilizar algún programa que te permita manejar ágilmente grandes bases de datos, y esto no es Excel, ¿vale? Esto es más algo como R, que es un sistema tanto de análisis de bases de datos como de representación gráfica de los datos, que es código abierto y que además tiene una comunidad de usuarios que contribuimos. Yo estoy empezando a hacerlo con código adicional para analizar. Es un poco complicado de aprender al principio, pero una vez lo aprendes, ya piensas que cómo has podido vivir sin él. Entonces, lo primero es tener una herramienta que te permita analizar datos, grandes bases de datos. Con una epidemia es fundamental, porque todas las bases de datos son muy grandes, son de casos al fin y al cabo, entonces no puedes manejarlas cómodamente con nada que no te permita este tipo de manejo de datos grandes. Si buscáis en Google solo la letra R, Studio, sin E, en Google enseguida encontraréis para descargar, y si buscáis tutorial R, encontraréis tutoriales, cursos y demás. Esto para la parte, digamos, inicial, para el proceso inicial. Luego, para la parte de visualización de los datos, R mismo es muy potente. Yo la mayoría de visualización ahora mismo la hago en R, pero siempre finalizo o utilizo también Numbers. Numbers es el Excel de Mac, básicamente. Es como Excel, pero para Mac. ¿Por qué utilizo Numbers y no Excel? Porque en la parte de diseño es mucho mejor. Numbers no lo uso para análisis de datos, para nada, pero sí lo uso para la parte de diseño, para acabar tipos de letra y demás. Digamos, cojo la imagen de R, la meto en Numbers y ahí completo, y me parece súper útil. Esto para gráficos estáticos. Para gráficos dinámicos, de estos que se mueven o que te permiten pasar el mouse por encima y ver más información, Tableau es uno muy utilizado que es bastante útil. Yo lo conozco poco, Tableau, la verdad, no soy un gran usuario de Tableau, pero no tengo nada en contra, simplemente no me he habituado. Uso más uno que se llama DataWrapper, que es alemán, que es la plataforma de la que dispone el periódico, que también es bastante potente. Estos son todo plataformas que te permiten ingresar bases de datos y te producen gráficos dinámicos que utilizan JavaScript, que es un lenguaje de programación, ¿vale? También se puede aprender JavaScript, pero es mucho más complicado, o D3, que es una versión de JavaScript para trabajar con datos y demás. Entonces, yo creo que con que nos quedemos con estas ideas, R, Numbers si uno tiene acceso a Mac, R funciona en cualquier plataforma. Numbers si uno tiene acceso a Mac, y después Tableau y DataWrapper y Mapbox.com para mapas, perdón, que se me había olvidado, online. Yo creo que esto ya son herramientas útiles para empezar a trabajar. Todas tienen un proceso de aprendizaje, digamos, largo. Ninguno es fácil de aprender, ninguno se aprende inmediatamente, pero vale la pena. O sea, en serio, vale la pena. Sobre todo, más que en la visualización de gráficos, en la parte de trabajo previo con los datos. Porque muchas veces como uno se aproxima al fenómeno de visualización de datos, es que uno tiene un gráfico en la cabeza y va a los datos a buscarlo.
Sin embargo, cuando uno utiliza herramientas como R, se le da la vuelta a ese proceso y tiene las bases de datos y las puede explorar para ver qué gráficos puede producir y se encuentra con información, con datos que no se esperaba o con fenómenos que no se esperaba encontrarse. Entonces abre mucho el campo de posibilidades pensar al revés. Y por eso yo recomiendo tanto aprender y utilizar y dedicarle el tiempo y el esfuerzo, que es tiempo y es esfuerzo, pero en serio que vale la pena. Además es software libre, entonces vale doblemente la pena a R. Ok, continuamos ahora con una pregunta que hace Manuel Avendaño desde El Financiero de Costa Rica. En muchos de los ejemplos que nos muestras, las anotaciones son muy simples y a veces no definen bien conceptos o variables técnicas o epidemiológicas. ¿Cómo lograr un equilibrio entre la simpleza de las anotaciones y la necesidad de que expliquen bien los conceptos para que sean muy claros? Bueno, ese es el dilema eterno de cualquier, no solo del periodismo, ¿sí? Sino de cualquier disciplina que se dedique a explicar la realidad y a intentar entenderla y a intentar que todos la entendamos mejor. Es el problema de la filosofía desde un inicio, es el problema de la ciencia en general y es el problema del periodismo y también del periodismo de datos, sin duda alguna. Y la verdad es que no hay una respuesta única, ¿sí? Lo único que podemos hacer es mirar cada caso y decidir en función de eso. Por ejemplo, con el gráfico de hospitalizaciones, yo creo que ahí uno dice, bueno, efectivamente, el número de hospitalizaciones por COVID quizás no es un indicador súper fino, epidemiológicamente hablando, ¿vale? Epidemiológicamente es mejor utilizar número de muertes, es mejor utilizar casos que pasan por un sistema de detección epidemiológica temprana con 475 centros centinela, como es lo que hace México, de hecho, que tiene una serie de centros de salud que le alertan de cuando hay casos sospechosos, ¿vale? Pero bueno, hospitalizaciones, uno toma esa decisión y dice, bueno, hospitalizaciones correlaciona bastante bien con estos otros fenómenos, de manera que no estoy utilizando un dato que no tenga nada que ver, ni mucho menos. Es un dato que tiene una relación fuerte y clara y constante en el tiempo con los datos epidemiológicos duros. Y que además la gente entiende, muy claramente la gente entiende que es entrar o salir de un hospital, estar o no estar hospitalizado por una enfermedad. Entonces, esa es la decisión que tomamos. Utilizamos hospitalizaciones porque no es el dato ideal epidemiológico, no hay modelos epidemiológicos que basen predicciones en hospitalizaciones, necesariamente sí en casos de UCI, en hospitalizaciones de críticos, pero eso es un caso particular de esta enfermedad. Pero digamos que hospitalizaciones en general no es un dato súper informativo porque cada país decide si hospitaliza a alguien o no en función de su capacidad hospitalaria, de sus criterios médicos y demás, pero es good enough, es lo suficientemente bueno en el sentido de que tiene la suficiente relación con el dato duro epidemiológico como para que lo mostremos. Y además tiene la ventaja de que la gente lo puede entender. Entonces, pues nada, utilicémoslo. Esas decisiones las vamos a tomar siempre. En el caso del clima, aquí, este es otro ejemplo. Aquí, en un trabajo epidemiológico bien hecho para publicar en un artículo académico, el dato que yo uso del eje vertical de inclinación de la curva de contagio debería ser el RT, la capacidad de transmisión de la enfermedad en un momento dado en un lugar, que es una capacidad de transmisión que cambia día a día en cada lugar, porque el contagio varía en función de las decisiones de salir o no salir a la calle, de confinamiento o no confinamiento que se toman en cada lugar. Entonces, ese dato que es solo uno, que simplemente es la inclinación de la curva desde el inicio hasta el momento de la epidemia en el cual tomo el dato, se convertiría en 30 o 40 datos para cada país. Y el dato horizontal es temperatura 30 de abril, en grados centígrados. Ese dato, en un trabajo epidemiológico serio, académico, debería ser algo así como la media en la temperatura durante el último mes a ciertas horas del día y además no podría ser una relación solo entre dos variables. Tendría que incluir también humedad, que es otro factor determinante de otros virus para definir la velocidad de contagio. Y tendría que meter otra serie de variables que se llaman variables control en las disciplinas, digamos, de modelación matemática, que son otras cosas que pueden estar afectando a la velocidad de contagio, como si hay o no hay medidas, cuánto se está quedando la gente en casa y cuánto no, cómo de buenas son las pruebas en ese sitio, en fin, que se convertiría en un modelo súper complejo. Claro, si yo intento hacer eso y equiparo estándares, lo que pasa es que al final nadie va a entender lo que publique.
Y es por un lado. Por otro lado, a mí me va a exigir una semana de trabajo solo sacar este gráfico, que es algo de lo que no disponemos, creo, ninguno de los presentes. Entonces, utilizo algo que sé que es lo suficientemente bueno como para representar lo que yo quiero representar. Es decir, que no voy a decir algo que es erróneo y lo chequeo, obviamente, con las publicaciones epidemiológicas existentes para evitar utilizar datos que me cuenten historias que sean alejadas de la realidad. Y lo presento así, siempre asegurándome, porque este gráfico, por ejemplo, está hecho mirando cuál es la literatura académica existente con respecto a la relación entre estas variables. Entonces, yo sé que lo que estoy diciendo no se desvía de la realidad. Si yo, por ejemplo, en este gráfico hubiese encontrado una relación contraria a la que encuentro del estilo, a más fría es la ciudad, más lento se contagia el virus, que es lo contrario de lo que dice toda la literatura, yo no habría sacado el gráfico. Yo habría pensado que yo estaba haciendo algo mal. Pero claro, entonces habría hablado con epidemiólogos, habría buscado una aproximación, habría confirmado que el dato está bien usado o no, y digamos que habría repetido e iterado varias veces este gráfico con otras variables. Entonces, un poco siempre estamos en esa negociación y cada caso tiene que ser considerado de manera aislada. Pero yo creo que unas buenas reglas son, uno, fíjate en lo que dice la disciplina a la que te estás refiriendo antes, y dos, trata de encontrar variables que, siendo comprensibles por el público, como temperatura, como hospitalizaciones, sean lo suficientemente cercanas a lo que utilizaría la publicación académica, digamos, estándar, equivalente, como para que no estés presentando un dato distinto. Ok, Jorge, continuamos ahora con una pregunta de Nelson Rodríguez de Caracol Televisión en Colombia. ¿Qué tipo de gráfico representa mejor los nuevos contagios versus las muertes día a día para comprenderlo mejor y asimismo darlo a entender? Yo creo que tienen que ser dos gráficos distintos, uno para contagios y otro para muertes. Yo no mezclaría las dos en un solo gráfico, porque ¿por qué no lo haría en un solo gráfico? Porque entonces lo que va a pensar la audiencia o la persona que lo lee inmediatamente es, uy, mueren tantos de todos los contagiados. Y eso es precisamente algo que queremos evitar, porque como en todos los países hay un sesgo tanto en las muertes como sobre todo en los casos detectados, si la gente hace la división se va a pensar que esa es la letalidad del virus y no lo es. Ese dato no nos está hablando, esa comparación no nos está hablando de la letalidad, sino más bien, como muestro en el gráfico de Ciudad Juárez, nos está hablando de la falta de reporte. Entonces, si se hace, como yo lo hago en este, que es muertes y casos detectados, se hace con una correlación y con la nota que yo pongo en el subtítulo de que indica probablemente un gran infrarreporte de casos. Yo creo que esa es la única manera en la cual yo pondría esas dos variables en uno solo. Yo haría dos gráficos distintos para ver avance de nuevos casos y nuevas muertes, y a mí el que más me gusta para ver el avance de nuevos, tanto casos como muertes, de los que he visto, es el del Financial Times, que muestra las nuevas muertes, en este caso es en centros urbanos, pero se puede hacer también con países. En términos absolutos, no en términos relativos per cápita, porque per cápita yo creo que entonces lo que te acaba pasando es que los lugares más pequeños, al menos al principio de la epidemia, los lugares más pequeños acaban estando sobre representados. Yo per cápita solo lo haría para lugares parejos como continentes, como este caso y así. Entonces, números absolutos, nuevas muertes, y sacaría la media, una rolling average, que es una media móvil, ¿vale? Una media móvil lo que hace es que coge, digamos, estamos en el día 7, coge la media de los días 1 a 7 y ese es el punto en el gráfico. En el día 8, la media de los gráficos de los datos de nuevas muertes de los días 2 a 8. En el día 9, de los días 3 a 9. Eso lo que hace es que te suaviza el gráfico. Te suaviza el gráfico quiere decir que te evita el ruido que se presenta porque un día han entrado más pruebas de testeo, porque un día han muerto más gente por cualquier razón aleatoria que no es realmente significativa para explicar absolutamente nada sobre la epidemia, simplemente porque a veces pasa. De hecho, en Colombia, en los 3 últimos días hemos tenido hace 2 días hubo un poco más de 600 casos confirmados. Ayer hubo un poco más de 300 y el día anterior también 300. Hemos tenido 300, 600, 300. Entonces, en un gráfico de este tipo, esa diferencia, ese pico del de 600, queda suavizado.
Yo creo que es más útil así, porque de hecho una parte importante de ese dato de 600 se debió a que ha habido un contagio masivo en una cárcel en Villavicencio, una ciudad, en la ciudad de Colombia, bueno, que es lo que ha dado más positivos, y hace 2 días tuvimos 150 positivos, 149 solo de esa cárcel. Entonces, claro, es muy interesante hablar del caso de la cárcel, sin duda alguna, importante sin duda alguna, pero ¿quieres que sea lo único que se vea en un gráfico de casos de Colombia? No, quieres una historia aparte para eso. Entonces, por eso yo creo que es mejor sacar medias móviles de 3, 4, 5, 6 o 7 días, como es el caso. Y además, pues esto te permite, este tipo de gráfico, como digo, te permite ver cuándo la epidemia muy claramente, dónde y cuándo la epidemia remite y dónde y cuándo no remite. Eso se puede hacer, como digo, con casos o con muertes. Este es con muertes, se puede hacer también con casos. Para mí, hacer uno para cada uno y presentarlo si se quiere uno sobre el otro, me parece lo ideal, pero no mezclar el mismo gráfico muertes y casos por lo que he dicho antes. De acuerdo. Ahora, José Incio desde Perú, así como también otros de los asistentes, piden si por favor puedes ampliar un poco más tu explicación de las ventajas y desventajas en usar datos per cápita. Claro, por supuesto. Esto es una cuestión, la verdad, que no tiene una respuesta única y cada uno estamos tomando como una posición en el debate. Bien, ¿qué pasa cuando uno saca datos per cápita? Lo que pasa cuando uno saca datos per cápita está cogiendo el número de casos y dividiéndolo entre la población de ese lugar. Pongamos que es por país, ¿sí? Claro, si estamos comparando en un gráfico, por ejemplo, a Costa Rica con Brasil, pues Brasil es varios órdenes de magnitud rica, o Panamá. Cuando se hacían las clasificaciones per cápita, al principio Panamá siempre quedaba arriba del todo y daba la impresión de que Panamá tenía el peor brote o de los peores brotes en Latinoamérica, y la realidad sobre el terreno no era necesariamente esa, ¿sí? Claro, porque uno está decidiendo una frontera que no tiene nada que ver con el virus, que es en este caso las fronteras que tenemos por país, para definir el denominador en la división. Y al virus no le importa dónde acaba y empieza tu frontera cuando se empieza a contagiar al principio, en los primeros meses de una epidemia, ¿vale? No le importa, simplemente el virus llega y se empieza a contagiar. Entonces, si no miramos datos absolutos, sino que miramos datos per cápita en territorios que son de tamaño muy distinto, como el caso que digo entre Panamá y Brasil, por decir, entre Costa Rica y México, entonces el gráfico resultante o la tabla resultante nos está hablando más de los diferentes tamaños entre países que del tamaño de la epidemia, creo yo, al menos. Ahora bien, si estamos comparando cosas que son de tamaños muy grandes o relativamente similares, como es este gráfico, quizás sí que es un poco más útil, ¿vale? Porque pues, no estamos comparando cosas demasiado descachadas o demasiado distintas entre sí, sobre todo para Norteamérica, Europa y Sudamérica. Y yo aún así preferiría no hacerlo per cápita, al menos al principio. ¿Por qué digo tanto lo de al principio? Porque hay un punto de la epidemia en el cual sí necesitas datos per cápita. ¿Y cuál es ese punto? El punto en el cual tú quieres medir la incidencia del virus sobre una población determinada. Sabemos o intuimos, no sabemos, mentira, intuimos que alrededor de un 60% de la población tiene que estar contagiada para conseguirse inmunidad de grupo o tiene que disponer de una vacuna, ¿vale? Cualquiera de las dos. Esta cifra es un poco la cifra objetivo, estará entre un 50 y un 70, no la sabemos exactamente, pero es una meta a la que queremos llegar, idealmente con la vacuna, obviamente no con contagios, ¿vale? Pero también queremos saber cuántos contagios ha habido en una zona determinada para saber cómo de prevalente ha sido ese virus en esa zona, porque además eso es la única manera en la cual podremos realmente calcular tasas de letalidad, es decir, cuánta gente muere de las que contraen el virus, digamos, a futuro, o mortalidad absoluta sobre el total de la población del virus, que es el porcentaje de personas que han muerto por el virus sobre el total de la población, se haya contagiado o no. Eso es mortalidad. Letalidad es sobre la gente contagiada. Y para eso necesitamos saber cifras per cápita. Y vamos a hablar mucho de cifras per cápita que se van a conseguir a través de los estudios que se llaman de seroprevalencia, que es tú coges una muestra representativa de la población y le practicas unas pruebas que te dicen si la persona está contagiada y es contagiosa en ese momento, si ha estado contagiada en el pasado y ya no es contagiosa, ya ha desarrollado inmunidad, o si nunca ha estado contagiada. Esa cifra sí que la cogemos y la dividimos entre total de población y sacamos un dato per cápita. Sabemos que para Nueva York está en torno al 20%.
que ya es bastante. No está muy lejos del 60%, pero digamos que es una incidencia bastante alta. Entonces, ahí sí, tenemos que dar datos per cápita. Entonces, yo pienso que en ese sentido sí que es importante dar datos per cápita. Hay otra parte en la cual yo creo que es importante y es útil dar datos per cápita, que es cuando estamos, digamos, observando la presencia del virus en una zona determinada, en un territorio determinado, sin pretender comparar con otros, ¿vale? Digamos, en un barrio o en una ciudad, con una densidad determinada y una velocidad determinada. Pero esto más que con una clasificación lo reflejaríamos con un mapa animado en el cual vemos cómo, imaginémonos, no tengo ningún ejemplo de esto porque nadie lo ha hecho hasta ahora, pero imaginémonos un mapa de todas las colonias de Ciudad de México, ¿vale? Que al principio es blanco y que se va adquiriendo color, ¿vale? A medida que pasa el tiempo y que la prevalencia del virus se vuelve más alta en las diferentes colonias. Y las colonias son más o menos de tamaño igual y la animación nos muestra los distintos ritmos de la epidemia porque se correlaciona con tiempo. Cada segundo que pasa es un día o una semana. En ese caso, también me parece súper útil mirar datos per cápita. En esos dos casos yo creo que sí, que vale la pena utilizar datos per cápita. Pero cuando estamos comparando entre países o entre ciudades o entre regiones que tienen un tamaño muy distinto y sobre todo cuando estamos al principio de la epidemia, yo tendría cuidado con los datos per cápita porque nos pueden hablar, como digo, más del tamaño del lugar, de la frontera, que de la incidencia real del virus. Ok, Jorge, te cuento que han llegado muchísimas preguntas. Desafortunadamente no podemos responder a todas, pero para finalizar Ok. me gustaría hacer dos preguntas que se relacionan y que la han hecho varios. Entonces, la primera la hace Álvaro Samaniego desde Ecuador. El problema con el que nos enfrentamos en Ecuador es que la información oficial es errática. ¿Qué nos sugieres para reducir el error en las estadísticas? Y la segunda Sin la duda hace alguna. María desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo tener datos realmente confiables para construir buenos gráficos? ¿Hay fuentes independientes, no gubernamentales, con las que puedan cruzar los datos? No, no las hay, pero no las necesitamos, la verdad. Voy a explicar esto un poco más. No las necesitamos siempre que haya un grado de transparencia razonablemente alto, que yo creo que en Colombia sí se da. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que en Colombia el Instituto Nacional de Salud eh, y, y el Ministerio de Salud, digamos, es el INS en realidad quien lo hace, el Instituto Nacional de Salud, que es la autoridad epidemiológica del país, nos ofrece cada día un dato de descarga, una base de datos de descarga de casos individuales. Tenemos cada entrada en la base de datos es un caso positivo con edad, hospitalización, muerte, no muerte, fecha de la muerte y demás. Y cada día cambia y uno puede compararlos con los del día anterior. Entonces, en México también tenemos eso para descargar. Por ejemplo, creo que en Uruguay también, si no me equivoco, en Islandia creo que también, pero no en todos los lugares, ¿vale? Cuando tenemos ese dato y lo podemos mirar día a día, no es que nos podamos fiar a pies, digamos, a ojo cerrado de ese dato, pero cuando tenemos transparencia en eso. En el caso de México, de hecho, también tenemos en esa misma base de datos los casos negativos, las pruebas negativas. Y cuando podemos compararlo día tras día, sí que creo que tenemos una noción razonable de la evolución de los datos oficiales y, digamos, bastante accesible y además podemos pensar que falsear eso requeriría un trabajo, digamos, enorme, vamos a decirlo así. Eso, digamos, por la confianza en que alguien esté falseando los datos o no los esté falseando. De hecho, en Colombia pasó una cosa muy interesante, que es que hace unas 3 semanas o así, cada entrada en la base de datos, cada caso venía con una fecha, ¿vale? Y de repente, de un día para otro, cambiaron las fechas. Y eso fue algo grave, porque las fechas no te las pueden cambiar, porque con las fechas es que pintamos las curvas. Sí, estas curvas que estamos viendo se pintan con las fechas de esas bases de datos. Sin esas fechas, si nos cambian las fechas, nos cambian las curvas. Y mucha gente que trabaja con esos datos día a día se quejó en público al INS. Y el INS, en el plazo de 72 horas, lo que hizo fue añadir varias columnas con varias fechas de referencia. De manera que uno sí que mantenía, cuando había un cambio en la fecha de diagnóstico, sí que mantenía una fecha que siempre era la misma, que es la fecha web de subida web, otra fecha que es la fecha de inicio de síntomas, que tampoco cambia, y entonces uno tenía fechas que nunca cambiaban y otras que sí. Entonces, esto no es ideal tampoco, pero es muchísimo mejor que la alternativa, que es que cambien. Entonces, ese tipo de
relación, digamos que no garantiza nada, pero sí ayuda a pensar que la voluntad que existe es de poner los datos sobre la mesa y que la gente trabaje con ellos. Es muy distinto de lo que pasa en España, de hecho, que ha habido bastantes confusiones con los datos y bastante poca transparencia en ese sentido y demás. Y claro, esto es, digamos, con respecto a la confianza en la veracidad o la intencionalidad de los datos. No tenemos fuentes independientes, o las fuentes independientes que tenemos se tienen que basar en esos datos porque no tenemos a gente haciendo pruebas diagnósticas de manera independiente con respecto al Estado. Y no creo que eso sea necesariamente deseable, la verdad, porque lo que queremos ante una emergencia epidemiológica es que las autoridades sanitarias tengan la capacidad de manejarla y la capacidad de tener toda la información disponible. Entonces, al menos, digamos, de primeras y dejando de lado casos extremos en regímenes muy autoritarios, que no estoy hablando de ese caso ni mucho menos, estamos hablando de otro tipo de regímenes, digamos, en ese caso, yo creo que está bien que los datos estén centralizados siempre y cuando sean transparentes. Y el nivel de transparencia razonable, mínimo, es lo que tiene el INS en Colombia. Idealmente fuese más, sería más. Idealmente, como en México, tendríamos las pruebas negativas y demás. Pero yo creo que Colombia tiene bastante más que otras zonas. Eso con respecto, como digo, a la veracidad. Con respecto a la precisión y completitud de los datos, y aquí es cuando entro con Ecuador, pues claro, aquí efectivamente todos los países tienen un problema. Y el problema que tienen todos los países es que, casi todos, no todos, es que el número de pruebas es insuficiente. Siempre es insuficiente. En algunos casos es más insuficiente que en otros. Por ejemplo, en el gráfico que he mostrado antes, nos hace intuir, el de pruebas también lo tengo publicado en un artículo del País, no lo he traído aquí, pero el gráfico de este nos hace pensar que el número de pruebas en Chile es bastante más adecuado de lo que es en Panamá, y en Panamá es bastante más adecuado que en Argentina, y en Argentina más adecuado que en Perú más adecuado que en Ecuador y en Ecuador más adecuado que en México. Entonces, efectivamente, pero en ningún caso es perfecto. Siempre tenemos partes de la epidemia que no estamos viendo. Los epidemiólogos esta la tienen clarísima. No hay ninguna epidemia, creo que Zulma lo dijo ayer en el seminario, que ante una de las preguntas siempre los datos son incompletos. Y hay veces en los cuales esa incompletitud se vuelve dramática, como es el caso de Ecuador. Efectivamente, y sobre todo en la provincia de Guayas, la falta de datos o el descache entre los datos oficiales y los datos reales era gigantesco. Yo creo que más por incapacidad epidemiológica y de realización de tests que por intención. Como digo, no conozco a fondo la realidad política ecuatoriana, entonces no puedo afirmar nada en ese sentido, pero mi hipótesis de partida sería esa. ¿Qué hacer en ese caso? En ese caso, por eso cuando alguien preguntaba cuáles son los datos básicos, yo decía que es muy importante mirar también a los datos agregados de mortalidad, de hospitalización, sobre todo entrada en UCIs, y de enfermedades respiratorias, de infecciones respiratorias, y compararlos con las medias de los años anteriores. Si disponemos de cualquiera de estos tres datos, cuánta gente hay en UCIs en una región determinada o en un país determinado, y cuánto es eso de más o de menos en comparación con ese mismo momento del año anterior, cuánta gente ha muerto y cuánto es eso de más o de menos en comparación con el mismo momento del año anterior, y cuánta gente está infectada o está mostrando síntomas de enfermedades respiratorias y cuánta gente hay de más o de menos con respecto al mismo momento del año anterior, nos podemos hacer una idea de cuánto estamos infradimensionando la epidemia. Estos datos no son perfectos ni infalibles, pero creo que nos ayudan bastante. Ahora, el problema es que tienen que estar disponibles. No todos los países tienen datos de mortalidad agregada disponible del mismo año corriente. No todos los países, ni mucho menos, tienen datos de epidemiológicos semana a semana, como si los tiene México, por ejemplo, y si los tiene Bogotá, de infecciones respiratorias. Y no todos los datos, y no todos los países, de hecho la mayoría, no tienen datos publicados de ocupación de las UCIs. Entonces, por desgracia no disponemos de ellos, pero tenemos que disponer de ellos. Y ahí lo que tenemos que hacer es pedirlos. O sea, pedirlos es exigir a las autoridades que nos los publiquen, porque son datos necesarios para poder seguir de manera razonable una epidemia que es imposible de seguir exclusivamente con los datos de muertes y casos por testeo, incluso aún asumiendo la mejor de las fes y la mejor de las voluntades por parte de las autoridades competentes. Incluso asumiendo eso, las imágenes de casos y muertes, sobre todo de casos más que de muertes, porque es más fácil que se te escape un asintomático que se te escape un muerto, por desgracia, son incompletos. Entonces necesitamos estos datos
necesitamos poder usarlos y necesitamos que estén disponibles para poder dimensionar de manera más razonable la epidemia, sobre todo cuando se producen casos como los de Ecuador, en los cuales los datos oficiales te decían una cosa y la realidad sobre el terreno te decía otra. Ok, Jorge, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y aclarar todas nuestras inquietudes en este espacio. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias también a todos los asistentes por habernos acompañado en este ciclo de 6 seminarios web sobre epidemiología para periodistas, que fue posible gracias a la alianza de la Fundación Gabo con la Universidad del Norte y la Fundación Santo Domingo. Si se perdieron alguna de las sesiones o simplemente quieren repasarlas, pueden hacerlo entrando a www.fundaciongabo.org. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.